Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que créanme va a encantarles. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en uno de los romances más comentados y esperados por los fans, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre la confesión de amor de Demet a Can, una frase que lo cambió todo. Ya saben, esas declaraciones que te dejan con la boca abierta y que marcan un antes y un después en la historia. Pero en esta ocasión, la cosa es aún más intrigante, porque no se trató de una declaración directa, sino de una frase cargada de significado, un susurro que resonó en el corazón de los fans y que alimentó la leyenda de su amor. Así que pónganse cómodos porque este vídeo promete mucho salseo, muchos detalles y por supuesto muchas emociones. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada rumor, y a analizar el impacto de esta frase en la historia de Erkenci y en la percepción pública de Demet y Can. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre novelas turcas, farándula, y todo lo que nos apasiona. Además, activando la campanita de notificaciones, se enterarán de cada nuevo vídeo al instante. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, empecemos. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de las telenovelas turcas, cuando Erkenci Pájaro Soñador, para nosotros, estaba en pleno apogeo. Esta serie que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo, nos presentó a dos protagonistas que además de interpretar a Can Divit y Sanem Aydın, respectivamente parecían tener una química explosiva también fuera de las cámaras, Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era palpable, una chispa que saltó de la pantalla y se extendió a la vida real, o al menos, eso era lo que muchos creíamos. La serie fue un fenómeno. La historia, llena de comedia romántica, enredos y momentos de pura pasión, nos enganchó desde el primer episodio. La trama giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que trabajaba en la tienda de su padre y que, por azares del destino, se veía envuelta en el mundo de la publicidad. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo exitoso y atractivo con quien inicia una relación llena de altibajos, secretos y mentiras. Pero como en toda buena historia de amor, la química entre ellos era innegable, y eso se transmitía a la audiencia de una manera que trascendía la ficción. Pero lo que realmente encendió la llama de la especulación y el deseo de los fans, fue la conexión innegable entre Demet y Can. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban y por supuesto, los rumores constantes sobre su relación fuera de la pantalla, alimentaron las fantasías de todos. Era como si la magia de la serie se extendiera a la vida real, y los fans querían creer que ese amor, que veían en la pantalla, también existía fuera de ella. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios analizando cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los dos actores. Los fans, con su ojo avizor, estaban convencidos de que el amor traspasaba la ficción. Crearon cuentas dedicadas a ellos, editaban vídeos románticos con las mejores escenas de la serie, y debatían sin cesar sobre cada detalle de su relación. Los hashtags como #Canem y #Can Yaman Demet se hicieron virales, y la comunidad de fans creció exponencialmente. Los foros y grupos de discusión se convirtieron en verdaderos centros de análisis, donde los fans compartían sus teorías, analizaban cada publicación de los actores, y buscaban señales que confirmaran sus sospechas. Cada like, cada comentario, cada foto juntos era interpretado como una prueba de su amor. Era una verdadera obsesión, una pasión que unía a miles de personas en todo el mundo. Y aunque ellos siempre negaron públicamente tener una relación sentimental, la chispa era innegable. Las entrevistas, las alfombras rojas, los eventos de la serie, en cada aparición pública, Demet y Can demostraban una complicidad que iba más allá de lo profesional. Se reían juntos, se miraban con cariño, y se apoyaban mutuamente. Era evidente que existía una conexión especial entre ellos, algo que no se podía negar. En ese contexto, en medio de la vorágine de la fama y la especulación, llegó el momento clave, la supuesta confesión de Demet. Aunque no fue una declaración directa y explícita, fue una frase que resonó con fuerza y que para muchos confirmó lo que ya sospechaban, que Demet sentía algo más que amistad por su coprotagonista. La expectación era máxima, la serie era un éxito arrollador, y la curiosidad de los fans no tenía límites. Cualquier palabra, cualquier gesto, era analizado con
Lupa en busca de una señal que confirmara la teoría del romance. ¿Y cuál fue esa frase? Bueno, la historia cuenta que en una entrevista, Demet, al ser preguntada sobre su relación con Can, respondió algo así como: Can es una persona muy especial para mí. Es un compañero de trabajo increíble, una persona que me hace reír mucho y con quien tengo una conexión muy fuerte. Ahora, a primera vista, podría parecer una respuesta cordial y profesional, ¿verdad? Una respuesta diplomática, que no confirma ni niega nada, pero que tampoco revela demasiado. Sin embargo, como ya mencionamos, si analizamos bien cada palabra, podemos encontrar mucho más. La frase persona muy especial es una declaración fuerte, mucho más allá de un simple buen amigo o compañero de trabajo. Implica un afecto, una cercanía y una consideración particular. No es una frase que se utilice a la ligera, y en el contexto de la pregunta, adquiría un significado aún mayor. Además, la frase una conexión muy fuerte es crucial. ¿Esta conexión, de qué tipo era? ¿Profesional? ¿Emocional? ¿Tal vez ambas? La ambigüedad de sus palabras dejó abierta la puerta a la interpretación, y los fans, como era de esperarse, tomaron esa apertura como una confirmación implícita de sus sentimientos. La palabra fuerte sugiere una conexión profunda, algo que va más allá de la amistad, y que podría indicar una conexión romántica. ¿Pero por qué esta frase fue tan impactante? Primero porque Demet, hasta ese momento, había sido muy reservada en cuanto a su vida privada. Nunca había confirmado ni negado los rumores sobre su relación con Can, manteniendo siempre una postura cautelosa. Era una estrategia inteligente que alimentaba la curiosidad de los fans sin revelar demasiado. Por lo tanto, esta declaración fue vista como una pequeña, pero significativa, rendición. Era como si Demet, de alguna manera, estuviera admitiendo lo que todos ya sospechaban. Segundo, porque la frase llegó en un momento en que la serie era un éxito rotundo, y la expectación sobre la relación entre los protagonistas era máxima. La declaración de Demet, aunque sutil, alimentó aún más el morbo y la curiosidad de los fans, quienes esperaban con ansias la confirmación oficial de su romance. La serie estaba en su punto álgido, y cualquier declaración sobre la vida personal de los actores generaba un gran impacto. Tercero, porque esta frase se convirtió en un sello distintivo de la relación entre ellos. Se le atribuyó erróneamente o no un significado más profundo, y se le asoció con todos los momentos románticos y especiales que vivieron juntos en la serie. Cada escena, cada mirada, cada abrazo parecía adquirir un nuevo significado a la luz de las palabras de Demet. La frase se convirtió en un símbolo de su amor, y fue repetida una y otra vez por los fans en foros, redes sociales y vídeos. Es importante mencionar que a pesar de esta frase y de las especulaciones de los fans, la relación entre Demet y Can nunca fue confirmada oficialmente. Ambos actores siempre mantuvieron una postura discreta en cuanto a su vida privada, y nunca hubo una declaración abierta de amor. Era como si quisieran mantener la magia de la serie, sin revelar demasiado sobre su vida personal. Sin embargo, eso no impidió que la imaginación de los fans volara. Se crearon numerosas teorías, se analizaron minuciosamente cada interacción entre ellos, y se construyó una narrativa romántica que traspasó la pantalla. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, buscando señales y pistas que confirmaran sus teorías. Cada publicación en redes sociales, cada evento al que asistían juntos, era analizado con lupa, buscando una confirmación de su romance. Incluso hoy, años después del final de Erkencicus, muchos seguidores siguen creyendo que hubo algo más, que su conexión era real y que, tal vez, el amor existió, aunque de manera secreta y privada. La magia de la serie, la química innegable entre los protagonistas y la famosa frase de Demet, han convertido su historia en una leyenda, un romance digno de ser recordado y revivido una y otra vez. ¿Pero qué pasó después de la serie? Bueno, ambos actores continuaron sus carreras con éxito. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando diversas series y proyectos en Italia y otros países. Su fama se extendió por todo el mundo, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Su atractivo físico y su talento actoral lo catapultaron a la fama, y se convirtió en uno de los actores más codiciados del momento. Demet Özdemir también continuó cosechando éxitos, protagonizando otras series turcas que fueron muy bien recibidas por el público. Demet demostró ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Su carisma y su belleza la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía,
y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. En cuanto a su vida personal, ambos encontraron el amor, pero en diferentes direcciones. Can Yaman tuvo relaciones sentimentales con otras actrices y modelos, mientras que Demet Özdemir contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, aunque su relación no duró mucho y actualmente están divorciados. Es importante recordar que a pesar de que sus caminos se separaron, y que ambos rehicieron sus vidas, la historia de amor, o presunto amor, entre Demet y Can sigue siendo recordada con cariño por los fans. La magia de Erkenci, la química innegable entre los protagonistas y la famosa frase de Demet, han convertido su historia en una leyenda, un romance digno de ser recordado y revivido una y otra vez. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la vida real, y cómo los fans pueden crear sus propias historias y fantasías. Es importante recordar que al final del día, solo ellos saben la verdad sobre su relación. Pero lo que sí es innegable es que como pareja televisiva, lograron algo especial. Consiguieron conectar con el público, crear una fantasía romántica y dejar una huella imborrable en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de su trabajo. Su historia es un recordatorio de la magia del cine y la televisión, y de la capacidad de las historias de cautivarnos y de hacernos soñar con amores intensos y apasionados. En conclusión, la supuesta confesión de Demet Özdemir, con esa frase que parecía confirmar sus sentimientos hacia Can Yaman, fue un momento clave en la historia de Erkenci y en la relación, real o supuesta, de los protagonistas. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, la frase alimentó la imaginación de los fans, consolidó la conexión entre los actores y contribuyó a crear una leyenda romántica que sigue viva hasta hoy. La ambigüedad de sus palabras, la sutileza de su declaración, y el contexto en el que fue pronunciada, la convirtieron en un momento icónico en la historia de la televisión turca. Es una historia que nos recuerda la magia del cine y la televisión, la capacidad de las historias de cautivarnos y de hacernos soñar con amores intensos y apasionados. Y aunque no sepamos la verdad absoluta, podemos disfrutar de esta historia, recordar los buenos momentos y seguir soñando con ese romance que nos regalaron Demet y Can. Su historia es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la vida real, y cómo los fans pueden crear sus propias historias y fantasías. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre la relación de Demet y Can, si creen que hubo algo más, o si solo fue una gran amistad. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. ¿Creen que la famosa frase de Demet fue una confirmación? ¿O simplemente una forma de expresar su cariño y admiración por su compañero de trabajo? ¿Creen que algún día sabremos la verdad sobre su relación? Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la magia de las telenovelas turcas siempre está presente. Hasta la próxima. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Chao.